Arrancar grabando la sesión de hoy. Fíjense, hoy vamos a ver una nueva sesión sobre los temas de gestión de portafolios como tal, de inversiones de capital de riesgo, todo lo que implica gestionar un portafolio de inversiones de capital de riesgo, ¿no? Primero, antes de entrar en esos contenidos, quisiera compartir con ustedes la rúbrica para la evaluación de la hoja de términos que va a ser el entregable que deben realizar este fin de semana. No sé si ustedes ya han comenzado a adelantar algo sobre esa entrega. No, no escucho, están todos en mute. Sí, eh, yo empecé la semana pasada, justo después de la sesión un poquito, tenía algo ahí, pero nada, lo remato esta semana, Ok, realmente. ok, bueno, recuerden que la perspectiva era de un emprendedor que está levantando fondos para una startup, ¿no? Es diferente a la entrega anterior, que ya era de un inversionista que estaba buscando oportunidades de inversión en capital de riesgo. ¿Ok? el- Estamos desde el punto de vista de la oferta y la demanda. Y entonces aquí, pues nos estamos ubicando desde el punto de vista de un emprendedor que está levantando dinero y tiene que diseñar un instrumento. Y ese instrumento para el levantamiento de fondos corresponde a una hoja de términos de un determinado título, valor que va a ofrecer a los inversionistas. Si son acciones comunes, bueno, ya vimos todo lo que implica ofrecer acciones comunes. Si estamos en una fase de semilla, presemilla, y entonces ahí deberíamos considerar cuestiones como los earnouts, etcétera, ¿no? Si son acciones preferentes, qué condiciones tienen las acciones preferentes, si son convertibles, qué tipo de convertibles, ¿ok? Entonces, aquí hay una serie de criterios en la manera como se va a evaluar lo que ustedes presenten, ¿no? Por ejemplo, está la comprensión de la hoja de término, ¿no? En una de las dimensiones, la estructura y la presentación, si es de una manera que influye adecuadamente el contenido y detalle, y fíjense todos los aspectos de detalle que se indican aquí. Proporciona un análisis profundo y detallado de todos los aspectos relevantes, con información precisa y bien fundamentada, aclarando monto de inversión, título, valor ofrecido, desembolsos para la inversión. Recuérdense todos los temas que vimos de los hitos en capital de riesgo, derechos y penalizaciones para las partes, mecanismos de resolución de disputas, entre otros, ¿no? De todo lo que vimos en las sesiones previas sobre la elaboración de las hojas de términos, ¿no? Análisis crítico, presenta un análisis crítico excepcional de la propuesta de inversión como tal, o sea, de la oportunidad como tal, creatividad y originalidad. Ustedes incorporan ideas innovadoras que mejoran la propuesta, por ejemplo, algo diferente a lo que vimos en las sesiones anteriores en cuanto a la estructuración de la hoja de términos, que pueda ser innovador, ¿no? Que añada a lo que se vio, a lo que vimos en las sesiones. Referencias y fuentes, bueno, ¿en qué se está basando, no? Referencias a fuentes académicas y profesionales de alta calidad. Ustedes citan sus fuentes, por ejemplo, el mercado es de tanto, la fuente es tal, la competencia es tal, y esta información proviene de tal fuente, ¿no? Siempre aclarar cuál es la fuente, porque quien va a invertir quiere verificar esa fuente, ¿no? Si no proviene de una fuente verificable, indicar que proviene por lo menos de la observación de ustedes, pero eso tiene que quedar claro, ¿no? Esto en cuanto a los aspectos de esta rúbrica. Tiene una evaluación, o sea, aquí se indica en cuánto se pondera, en cuánto se evalúa cada uno de los puntos, la ponderación de cada uno. Aquí está el total ponderado y aquí vendría el total que después que se va a expresar con base a 6 puntos, que es la puntuación para esta evaluación de la hoja de términos. Ya la hoja de términos está disponible en módulo 7 en el primer módulo de los contenidos generales, ¿no? Ahí la pueden descargar y verificar todos estos puntos, que son los que yo les voy a compartir después cuando ustedes hagan la entrega por la sesión de tareas, ¿no? Está claro, ¿no?
Sí, Profe, una pregunta. ¿Hay un ejemplo como el que nos mostró para la primera asignación? sí, ustedes tienen ahí varios ejemplos de hojas de términos, ¿no? También usted, lo ideal es que ustedes también investiguen y vean, oye, ¿en qué puedo mejorar esta hoja de término que está aquí en el ejemplo? ¿O qué aspecto innovador yo puedo incorporar sobre esa hoja de términos, ¿no? Pero ahí, en las sesiones previas, revisen en los contenidos, hay diferentes ejemplos de hojas de término. Entonces, guíense por esa estructura y en las presentaciones sobre las hojas de términos también les comenté de los elementos que debería llevar una hoja de términos. Ahora, si hay algún aspecto innovador en la propuesta de ustedes, según el título valor, por ejemplo, si estamos viendo un safe y hemos visto safe con un cat, pero ustedes saben, y yo les comenté que hay un safe, que hay safe que incluyen unos floor, entonces incorpórenlo y vean de qué manera lo estructuran, ¿no? ¿Qué valoración floor le van a otorgar? Eso como un aspecto innovador, ¿no? En cuanto a lo que vimos en la clase. Pero ahí tienen ejemplos de cada uno de los instrumentos. Lo ideal es que ustedes también, como les comenté, investiguen e incorporen algo novedoso sobre esa estructura que yo les compartí. Y de Y la, podemos hacerlo sobre cualquier instrumento de inversión, ¿cierto? Sí, sobre cualquier instrumento de inversión. Pero fíjate, en el caso de las acciones comunes, como ya hemos hablado, que para las startups que están en una fase presemilla o semilla, es muy difícil porque no tienen suficiente tracción, o sea, venta, para justificar una valoración, ahí se hace más difícil llegar a una valoración del negocio y decirle al inversionista, mira, la valoración es de tanto y yo te voy a dar el 30% por el dinero que tú me vas a dar. Cuesta mucho. Entonces, ahí habíamos comentado, por ejemplo, que íbamos a utilizar instrumentos convertibles, es todo este tema. Y si van a utilizar acciones comunes, porque muchos inversionistas quieren entrar ya con acciones comunes y garantizarse un determinado porcentaje, porque con las acciones comunes tienes derecho a voto en las asambleas de accionistas, habíamos comentado el tema de los earn-out, cómo negociamos una participación contingente al logro de unos determinados hitos en cuanto a ventas o rentabilidad, ¿no? Y eso se incorpora en la redacción de esa hoja de términos. Por ejemplo, arrancamos con tal inversionista, con el inversionista que me dé el 10% por $200.000. eh, si las ventas luego de 3 años superan tal monto, entonces el porcentaje va a ser menor. Si es menor a ese umbral, entonces va a ser mayor el porcentaje de participación accionaria al inversionista. ¿Ok? Esa es la idea de los earn-out, principalmente cuando hablamos de acciones comunes. ¿De acuerdo? Sí, perfecto, profe. Perfecto. Entonces habiendo visto esto, voy a compartir la sesión de hoy, que es sobre estos temas de gestión de inversiones de capital de riesgo. Ya. Profe, el examen quedaría para la segunda semana de enero. Se quedaría ya comenzando en enero. Fíjense, hay un temita que a mí me piden que yo adelante las evaluaciones antes del 10 de enero. ¿Ok? Entonces, ese examen deberíamos tener como una sesión de repaso y al día siguiente ustedes tendrían el examen, que sería a través de la plataforma de módulo 7. Yo les estaré indicando cómo sería el examen, ¿no? Pero por ese tema ustedes saben, el 10 de enero, los temas políticos, pues están ya. pidiendo que trate de adelantar, sí, para antes de esa fecha. Profe, espera, eso sería decir, nosotros nuestra primera sesión sería el 8 de enero. Nosotros arrancaríamos, ¿cuándo sería en la primera sesión de enero? La primera semana de enero tenemos el lunes, permíteme revisar aquí mi calendario.
Fíjense, arrancamos el 7, tendríamos una sesión de repaso, ¿no? Entonces el examen debería ser el 8 en la noche. Ya, espera un momentico, es que yo el 8 en la noche seguro tengo otra evaluación, pues ese día yo tengo microeconomía avanzada a la Ok. misma hora de esta. Entonces, por eso que estoy preguntando por si acaso el mensaje, el examen tenemos que estar conectados sincrónicamente. No, no, no. Yo les voy a colocar un examen que ustedes lo pueden hacer, que tiene una duración, limitada a una Tiene duración. una duración, queda durante el momento del día. Normalmente lo que hacen es que lo abren 12 horas en un día, algo así, ¿no? Pero para que Sí, uno pueda sí. tener el momento de hacerlo y el internet, la luz, que cualquiera de esas cosas, ¿no? Pero quería saber justo para poderme programar porque, bueno, empezando Sí, fíjate, 2025. si no el 8 lo podríamos dejar para el 9. Para el 9 ya casi que, bueno, el día antes del 10. Día antes del 10, pero lo podemos abrir durante el día para poder programar. Porque yo tengo Sí, clases, lo fíjate, pueden yo ver, tengo clases los martes y los jueves en la tarde, doy clases. perdón, Y, y perdón. las clases mías, perdón, las clases mías son todas a las 7 de la noche, las de la UCAP. Ok. Y claro, pues, comienzo esta semana también comienzo clase, entonces voy a estar dando clase en la tarde de martes y jueves completo, y por si acaso no quiero quedarme sin tiempo, que, aunque es un examen que creo que si uno se prepara debería utilizar el tiempo eficientemente, pero saber esto, pues que tengo el lapso del día para poder programar cuándo hacerlo. Sí, sí, fíjate, vamos a dejarlo entonces para el jueves, Venture Capital e Innovación, Capital de Riesgo e Innovación, para el jueves 9. 9. Jueves Ujú. 9, sí. Ajá. Y lo puedes poner 12 horas, por ejemplo, o abierto hasta las 12 de la noche y uno lo entrega. Si me Duración tocó hasta hacer las 12. Sí, duración hasta las eso, 12. 12 y se abren el día para poder programar el tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Ah, no, perfecto, perfecto. Bueno, gracias. Eso es lo más me preocupaba. Ese Listo. día, sí, sí. La idea es, bueno, evitar también que ustedes tengan que hacer temas de desplazamiento, ¿no? Porque no todos van a poder estar presencial y, bueno, tampoco ese día hay que tomar las previsiones de- de- de evitar desplazamientos por cualquier eventualidad. Es lo que me han indicado, ¿no? Entonces, así sería para la primera, para la segunda semana, sí, porque el año nuevo es el miércoles 1. Entonces ya la siguiente semana arrancaríamos un martes con un repaso brevemente y el jueves sería el examen que se programaría durante el día, unas determinadas horas para que ustedes lo tomen en el momento que sea más conveniente. ¿De acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Gracias. De nada, perfecto. Bueno, nada, entonces comencemos con con la sesión de hoy que tiene que ver con la gestión de las inversiones de capital de riesgo. Aquí sencillamente, bueno, voy a comentarles todo lo que implica para un gestor el hacer seguimiento a esas inversiones, a ese portafolio, ¿no? Y una serie de análisis para evaluar la rentabilidad de esas inversiones y decidir qué hacer con ese portafolio, si conviene mantener un fondo enfocado a unas determinadas inversiones, si se presenta una serie de sinergias con compañías que no necesariamente están relacionadas con la misma vertical, pero que generan un ecosistema, se genera un ecosistema, entonces a lo mejor conviene separar empresas del portafolio en fondos diferentes, ¿no? Hacer un spin-off, por ejemplo, de ese fondo original, dependiendo de las sinergias que se puedan presentar, una serie de evaluaciones que vamos a ver aquí, este, una serie de metodologías para evaluar eso, ¿no? Esas posibilidades. Entonces, aquí están viendo la lámina sobre gestión de portafolio de capital de riesgo. Sí, Desafíos en la inversión de capital de riesgo. sí, esa es. La estamos viendo. Perfecto. Aquí es como más fácil, amigable, ¿no? El pasar las láminas, porque con Big Blue Bottle no se me facilita, no sé por qué. Entonces, en cuanto a los desafíos en la gestión de inversiones de capital de riesgo, tenemos lo que siempre hemos comentado, el alto riesgo e incertidumbre que generalmente presentan estas inversiones porque estamos en fases de semilla o presemilla,
donde hay que probar un MVP que todavía no ha sido lo suficientemente probado, un producto mínimo viable, ¿no? Entonces se presentan altas tasas de fracaso, que es lo que vimos en las primeras sesiones, donde comentamos la estructura típica de los portafolios de capital de riesgo, que hay un determinado porcentaje de empresas que fracasan, que son pérdidas totales, empresas que quedan como zombies, Walking Dead o Living Dead, dependiendo. Los británicos lo llaman Living Dead, los americanos lo llaman Zombie o Walking Dead. Un porcentaje de empresas muy mínimo, que de 10, 2, son las que son exitosas, las que deberían tener un multiplicador de casi 20 veces la inversión inicial para compensar los casos de que no son exitosos. Y por eso es que la inversión de riesgo apunta primero a esa diversificación enfocada en una determinada vertical, ¿no? Lo más enfocada posible en una división de esas verticales, de InsurTech, de FinTech, HealthTech, EdTech, etcétera, ¿no? Y buscar oportunidades que realmente permitan una diversificación lo suficientemente adecuada, según lo que vimos en las consideraciones de Dave Rose, que recomendaba un determinado número de inversiones para el portafolio, siguiendo esos criterios de la ley de los grandes números, muy similar a lo que es el mundo de los seguros, ¿no? Para entonces lograr por lo menos seleccionar de ese portafolio las que van a ser las exitosas, que no necesariamente depende de ese análisis exhaustivo, de ese due diligence, porque en estas fases todavía no hay un mercado aprobado, ni siquiera que el equipo en el cual se está invirtiendo se pueda mantener con el tiempo. Como también les he comentado, un buen porcentaje de las inversiones que son fallidas terminan siendo fallidas por temas del equipo, más que del mercado, porque el mercado lo evaluamos, los gestores, lo suficientemente bien y exhaustivamente, y la falla generalmente no es tanto del mercado. Nosotros evaluamos internamente, buscamos asesoría de externo para ver si las tendencias son adecuadas, si los proyectos que nos llegan son los adecuados, si van a ser un éxito. Buscamos también, este, permítanme un segundo. Ok, ¿me escuchan? Sí, sí, ya te Sí, escuchamos. sí, se escucha. Perfecto, sí, sigo Sí, con los profe. temas, ¿no? Sí, bueno, entonces habíamos hablado de todos los temas del alto riesgo que implica este tipo de inversiones. También hablamos de que estos son inversiones más a largo plazo, por lo menos no buscamos una inversión inmediata a corto plazo porque entendemos que son compañías que están en fase incipiente, que todavía no han probado esa innovación disruptiva a la cual apuntamos en el capital de riesgo. También hay un proceso de evaluación y selección de inversiones que toma un lapso de tiempo. Los emprendedores deben entender que esto no toma tiempo, ¿no? Para que el inversionista de capital de riesgo tome su decisión de invertir en una empresa. Y eso implica no solamente hacer ese due diligence, sino familiarizarse con el emprendedor, ver si hay química con el emprendedor y con el equipo del emprendedor, ¿no? Eh, por supuesto, está este proceso de due diligence que yo les comento aquí, que implica cumplir con un checklist de determinadas condiciones, características, pero también entender y ver cómo el emprendedor y el equipo emprendedor
se manejan entre sí por ese tema que ya yo les comenté, que buena parte de los fracasos viene de que los miembros del equipo no se entienden bien con el tiempo, ¿no? Se presentan después diferencias entre ellos. Después viene todo el proceso de construcción y seguimiento del portafolio, cómo vamos añadiendo empresas al portafolio y cómo las vamos a estar monitoreando, cómo les vamos a estar haciendo seguimiento. Vamos a estar, por ejemplo, en juntas directivas o además de estar en las juntas directivas para tomar decisiones estratégicas que nosotros acordamos en esos estatutos de las compañías, también nos involucramos en las inversiones, en las operaciones diarias, ¿no? En ese día a día. En capital de riesgo no evitamos involucrarnos en las operaciones diarias. Esto quizá en fases más maduras de lo que es private equity, capital privado, sí hay más involucramiento en operaciones diarias porque ahí sí interesa optimizar procesos, reducir costos, etcétera. En las startups es muy difícil que los gestores estemos en varias empresas a la vez. Sería muy costoso el modelo de negocio, tendríamos que contratar muchísimo personal para estar encima, haciéndole seguimiento diario a startups por una inversión que a lo mejor no, por un monto de inversión que todavía no lo justifica lo suficiente, ¿no? Porque precisamente no se invierte en grandes cantidades en estas compañías por el objetivo de diversificar en un mayor número de compañías en estas fases, ¿no? Por toda la incertidumbre que envuelve el haber seleccionado la que finalmente va a ser la estrella, ¿no? Entonces, ahí nos involucramos más que todo en inversiones estratégicas, que son más fáciles de manejar. Y el apoyo, nuevamente, es desde el punto de vista de la logística y en capital privado, en capital de riesgo en particular, las participaciones accionarias tienden a ser minoritarias, a diferencia de las fases más evolucionadas del capital privado, del private equity en general, ¿no? Por supuesto, también buscamos una estrategia de salida de diferentes maneras, pueden ser a través de mercados de capitales o ventas privadas, que ya lo hemos comentado. Tenemos que enfrentar una alta competencia entre varios fondos de inversión por lograr deals, sobre todo si son deals atractivos, ¿no? Eh, También buscamos mantenernos actualizados en las últimas tendencias para hacer un análisis adecuado de, del mercado y no fallar, porque eso sí es un punto de honor, no fallar tanto en la evaluación de la oportunidad del mercado, porque nos estamos concentrando en una determinada vertical. Si la falla viene, que sea por lo menos del tema de gestión del equipo. Pero lo que vende el gestor de capital de riesgo es una experticia en una determinada vertical y un foco en esa vertical, ¿no? Y, por supuesto, la gestión de las relaciones tanto con los emprendedores, ¿ok? Como con los inversionistas, ¿no? Con los emprendedores desde el punto de vista de cómo le estamos haciendo seguimiento y con los inversores es cómo les estamos reportando constantemente porque a su vez los inversores necesitan esa información para temas de impuestos, entre otros aspectos, ¿no? Y tener seguridad de cómo va evolucionando su inversión. Este es un punto muy importante porque si no mantenemos actualizados a nuestros inversionistas de manera oportuna, cuando volvamos a pedir dinero de los mismos nos van a cerrar las puertas y eso pues ya uno ha tenido experiencia con inversores que uno de año en año o más de año en año uno les da señales de vida, ya ellos no tienen tanta confianza en el gestor como tal, ¿no? Mecanismo perdón, me indica el tiempo restante de la reunión. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo que había era dejado de ver la pantalla para partir de Ok. nuevo.
Sí, Voy a esperar a nuevamente. ver si aparece. Hubo un temita Ok. aquí de la conexión, ¿no? Tenemos los temas de los mecanismos de control en capital de riesgo, que ya lo hemos visto también posteriormente, todo lo que implica la representación en la junta directiva, cómo es el proceso de asignación de puestos para los inversionistas. Generalmente, cuando invitamos a un inversionista a participar en estas inversiones, les damos derecho a un puesto en la junta directiva y le establecemos cuáles son las condiciones para ser miembros de esa junta directiva. Por ejemplo, si la junta directiva tiene 5 directores principales, entonces el inversionista que tiene el 20% va a mantener su director siempre que mantenga, invierta lo suficiente para mantener ese 20%, por ejemplo. Mantener los derechos de información que deben tener los miembros de la junta directiva para tener acceso a información privilegiada cada vez que ellos la necesiten, no ocultarle información, ser suficientemente transparentes con los mismos, y no solamente con los miembros de la junta directiva, sino con esos comités ejecutivos que se pueden establecer para dinamizar la toma de decisiones estratégicas, que de estas compañías en las fases en las cuales están, de arranque, constantemente necesitan probablemente pivotar esos modelos de negocio según se vaya probando el producto mínimo viable. Asignación de derechos de voto, por ejemplo, en acciones preferentes, los inversores de capital de riesgo suelen adquirir acciones preferentes que dan derechos de voto superiores a las acciones ordinarias. Por ejemplo, una acción preferente podría tener 4 derechos de voto, ¿no? Un poco más que las acciones ordinarias. Eso se puede estipular también en el en el capital de riesgo, ¿no? Darle más derechos de voto sin afectar tanto el dividendo que pueden recibir todas las partes, ¿no? Acuerdos de accionistas. También establecen los derechos y las obligaciones de los accionistas. Entre los derechos, bueno, ya habíamos comentado todos esos temas del dragalón, tagalón, los derechos de información, etcétera. Las obligaciones de los accionistas como inversionistas, por ejemplo, habíamos hablado de las penalizaciones si no cumplían con los calls, si la inversión se estructuraba a través de calls con los inversionistas, entre otros aspectos, ¿no? Y los mecanismos para resolver los conflictos que se puedan presentar entre los accionistas y los emprendedores, así como entre los miembros del equipo emprendedor, ¿no? Control de acceso a financiación adicional. También los inversores pueden de alguna manera influir en las próximas rondas de inversión que se convoquen o en fuentes de financiamiento alternativas que se puedan considerar, por ejemplo, endeudamiento, etcétera, ¿no? Eh, Cláusulas de protección, bueno, eh, aquí se indican cláusulas, por ejemplo, que restringen la capacidad de la empresa para incurrir en deuda y que eso puede requerir el consentimiento de los inversores y se debe establecer claramente, por ejemplo, si ese endeudamiento implica que la estructura del capital de la compañía va a estar representado en más de un determinado porcentaje por deuda, entonces eso requiere la aprobación de la junta directiva, por ejemplo. O ir a asamblea de accionistas, eso tiene que estar aclarado, ¿no? Otros mecanismos de control, por ejemplo, acuerdos de servicio, los inversores de capital de riesgo pueden exigir a los fundadores que presten servicios a la empresa durante un periodo determinado, ¿no? Y eso puede estar condicionado a un vesting de determinados derechos que van adquiriendo los fundadores o de acciones de la compañía que se le pueden estar otorgando con el tiempo a los fundadores, ¿no? Ya lo habíamos comentado, este vesting es a través de se estructura para que al cabo de un determinado lapso de tiempo, por ejemplo, los fundadores puedan tener más participaciones accionarias y de esa manera los enganchamos para que se mantengan más tiempo con la compañía. Cláusulas de liquidación preferente también lo revisamos, la prioridad que deben tener los inversionistas de capital de riesgo, sobre todo los que invierten en las fases iniciales, porque son los que están asumiendo el mayor riesgo, los que están invirtiendo, por ejemplo, en las fases presemilla o semilla, que los que están invirtiendo en fases ya más avanzadas del negocio, donde el modelo de negocio ya está aprobado, donde la empresa ya logró su punto de equilibrio, por ejemplo, y ya comienza a escalar, ¿no? Y ahí los inversionistas que entran ahí como nuevos no están asumiendo el mismo riesgo, entonces no se les suele dar las mismas preferencias en cuanto a la liquidación, por ejemplo.
Aquí, bueno, les coloco un cuadro comparativo de las diferentes ventajas y desventajas de los mecanismos de control del capital de riesgo. Por ejemplo, en cuanto a la representación de la junta directiva, permite a los inversores participar en decisiones estratégicas principalmente. Sin embargo, pueden generar conflictos de interés entre los inversores y los administradores y hacer muy lenta la toma de decisiones, sobre todo si la participación, si por ejemplo se establecen umbrales de endeudamiento para que se tengan que tomar decisiones a nivel de juntas directivas, eso puede hacer muy compleja, puede hacer muy lenta la toma de decisiones en las startups. Si, por ejemplo, por cualquier endeudamiento hay que pedir la aprobación de la junta directiva, eso puede hacer muy complicada la gestión de la startup, ¿no? Asignación de derechos de voto. Otorga mayor influencia a los inversores en decisiones claves y ayuda a proteger su inversión. La desventaja es que puede concentrar el poder en pocos accionistas, sobre todo en los que están en las fases iniciales, que son a los que se les dan más estos privilegios, y pueden dificultar la toma de decisiones consensuadas en la cual estén de acuerdo los accionistas en general y de alguna manera se eviten conflictos entre ellos, de que se tomen decisiones en las cuales algunos estén interesados o que algunos quieran y otros no. Control de acceso a financiación adicional. Protege la inversión de dilución, ¿ok? A los accionistas que entran en las fases iniciales. Sin embargo, puede limitar la capacidad de la empresa para obtener financiamiento adicional, desalentando a otros inversionistas por el hecho de que su participación va a tener un límite y ese límite lo establece el porcentaje por el cual no pueden diluir a otros inversionistas que ya están previamente en el cap table de la compañía, ¿no? Los temas de los acuerdos de servicio. Bueno, asegura la continuidad del equipo fundador principalmente, alinea los intereses de los fundadores con los de los inversores a largo plazo. Sin embargo, puede generar conflictos de interés si los fundadores no cumplen con sus obligaciones y, por supuesto, limita la flexibilidad de la empresa, ¿no? En cuanto a lo que los fundadores pueden hacer, ¿no? Sobre las cláusulas de liquidación, aquí se puede. Las cláusulas de liquidación protegen la inversión de los inversores en caso de liquidación. Eh, Esto podría decir, desalentar a otros inversores que no tienen este privilegio, ¿no? Pero que sin embargo consideran que están asumiendo un importante riesgo, ¿no? Consideraciones adicionales. Tiene que haber un balance entre control e incentivo. Los mecanismos de control deben equilibrar la necesidad de proteger este, eh, la inversión de esos inversionistas con los incentivos del equipo gestor, del equipo fundador, ¿no? En el sentido de que pues no se deberían ver limitados en la toma de decisiones de su propia compañía, de su propio emprendimiento, porque como también les he comentado previamente, lo que motiva a la gente a establecer una startup es también la capacidad de hacer lo que ellos quieren hacer como tal, ser dueños de su propio destino, ¿no? La adaptabilidad, los mecanismos de control deben ser lo suficientemente flexibles y adaptarse a las circunstancias cambiantes de la empresa, considerando que aquí hay que pivotar constantemente y entonces hay que redefinir esos mecanismos, ¿no? Tiene que haber claridad y transparencia, deben ser esos acuerdos, los acuerdos de inversión deben ser claros. Perfecto, entonces como estábamos viendo, en cuanto a las consideraciones adicionales para lo que tiene que ver con el control y el seguimiento de las empresas del portafolio, estábamos hablando en que los mecanismos de control deben equilibrar los incentivos del equipo emprendedor con las necesidades de protección de la inversión de los inversionistas y que tienen que ser flexibles, adaptarse a las circunstancias cambiantes de la empresa. Por ejemplo, cuando una empresa tiene una mayor escala de operaciones, definir un umbral para decidir, por ejemplo, un endeudamiento con base
a $1 millón, y resulta ser que ya $1 millón es una cantidad muy ínfima porque es una empresa que factura $100 millones mensuales. Entonces hay que redefinir esos umbrales, por ejemplo, ¿no? Y ahí estamos considerando el aspecto de la adaptabilidad. Tiene que, esos términos se deberían ir ajustando según evolucione el nivel de operaciones y la naturaleza de las operaciones de la empresa. Por ejemplo, si vamos a incursionar, arrancamos con un negocio, una determinada vertical, pero incursionamos en otro negocio que de alguna manera nos ofrece sinergia, pero en otra vertical, por ejemplo, entonces ahí deberíamos considerar términos, hitos, etcétera, diferentes según ese nuevo negocio en el cual estamos entrando, ¿no? Esto es un aspecto que vamos a ver más adelante porque eso influye en cómo hay que reestructurar esos fondos de capital de riesgo, ¿no? Por supuesto, los acuerdos, los términos tienen que ser lo suficientemente claros para las partes, tienen que ser entendidos por las partes y tenemos que garantizar que las partes los entiendan lo suficientemente, ¿no? Para evitar conflictos futuros, ¿no? No asumir que la parte lo entiende, ¿no? No asumir nada. Hay que verificar que las partes entiendan lo que está plasmado, ¿no? En todos los mecanismos de control que se establecen, ¿no? Y por supuesto, los temas de la cultura corporativa. Estos mecanismos de control deben adaptarse a la cultura corporativa de cada empresa y todo con el objetivo de favorecer un ambiente de colaboración según la naturaleza de la operación como tal. ¿Qué tipo de colaboración es la que hace falta dentro de la organización? Y por supuesto debe favorecer esa colaboración. La importancia del control para la creación y extracción de valor futuro. Bueno, para los inversionistas es importante de alguna manera mantener un cierto control para influir en las decisiones estratégicas que de alguna manera influyen en el valor de su inversión. Por ejemplo, decisiones sobre nuevos productos, ¿ok? O mercados en los cuales se vaya a incursionar, o si se van a decidir fusiones con otras empresas y adquisiciones y con qué tipo de empresas y qué impacto tiene eso en la naturaleza del portafolio. ¿Ok? Alinear los intereses para que los intereses de la gerencia y de los inversores estén alineados al final del día, deben estar en la misma dimensión. Por ejemplo, si es la rentabilidad lo que afecta a los inversores, entonces los intereses de la gerencia deberían de alguna manera verse afectados también por la misma rentabilidad que van a obtener los inversionistas, ¿no? Maximizar el retorno de la inversión. Bueno, los mecanismos deberían ser tales y deberían tener la suficiente flexibilidad para favorecer, facilitar los cambios que mejoren el desempeño de la empresa y aumentar su valor, ¿no? Y reducir los riesgos asociados a la inversión al tener un mayor control sobre el destino de la empresa, ¿no? Eso es lo que buscarían los inversionistas. Sobre todo en un contexto donde hay que pivotar constantemente esos modelos de negocio. Aquí les coloco algunos ejemplos, ¿no? De mecanismos de control, algunos exitosos, algunos no han resultado exitosos, pero hay unos aprendizajes, ¿no? De esos casos. Por ejemplo, tenemos el caso de Uber y la guerra de los taxis. Aquí el mecanismo de control era una representación para los accionistas en la junta directiva y derechos de votos. Cuando Uber comenzó a crecer exponencialmente, enfrentó una fuerte oposición de la industria del taxi tradicional. Y eso yo lo experimenté fuera de Venezuela, como cuando los taxistas tradicionales veían que uno se montaba en un Uber, comenzaban con una cierta hostilidad contra los Uber, ¿no? Los inversores de capital de riesgo, en ese caso, que respaldaban a Uber, obtuvieron asientos en la junta directiva, lo que les permitió influir en las decisiones estratégicas de la empresa y defenderla ante los reguladores, ¿no? Porque estaban en el día a día y constantemente tenían información pertinente de lo que estaba pasando y se reunían con cierta regularidad, ¿no? Además que habían comités ejecutivos para darle más frecuencia al proceso de toma de decisiones estratégicas en ese momento tan crítico que había que enfrentar temas regulatorios, ¿no? El impacto de la representación de la Junta Directiva permitió a los inversores de Uber navegar en un entorno regulatorio complejo y tomar decisiones
estratégicas que posicionaron a la empresa para su éxito general de negocio, ¿no? Y para lograr el escalamiento de su modelo de negocio, ¿no? Tenemos otro caso, el caso de Teranos, en el cual fallaron los mecanismos de control. Este es una startup de tecnología médica que prometía revolucionar los análisis de sangre con un dispositivo portátil. Sin embargo, esa tecnología no resultó adecuada y fue acusada de fraude, ¿no? A pesar de tener inversores de renombre, los mecanismos de control interno no fueron lo suficientemente adecuados para detectar el fraude que se estaba haciendo, prometiendo un producto que no era lo que realmente ofrecía, ¿no? Porque había una falta de supervisión adecuada por parte de la junta directiva, ¿no? Quizá no se rodearon o no establecieron comités ejecutivos con gente más experta en los temas de tecnología. Y aquí era un negocio donde el aspecto tecnológico, más que el modelo de negocio como tal, sino el aspecto tecnológico era clave, pero esos inversionistas y esos miembros de la junta directiva no tenían esa experticia suficiente. Quizás sí hacía falta un comité ejecutivo con gente más técnica que conocía la tecnología asociada con esos dispositivos, ¿no? Sí, lo puedes poner en forma de presentación para darle un poquito más grande, por favor. Ah, perdón, sí, nuevamente, sí, lo estoy Gracias. viendo, ¿no? Pero Ahora sí, gracias. perfecto, sí. Bueno, estos son casos que les estoy mostrando aquí de éxitos y fracasos en cuanto a los mecanismos de control y fracasos sobre todo por las fallas en la manera como se establecieron esos mecanismos de control. En este caso de Terano, los miembros de la junta directiva no tenían la experticia en los temas tecnológicos propiamente. Y ahí quizás hacía falta tener un comité ejecutivo experto en producto, ¿ok? Que de alguna manera lograra guiar a los emprendedores o que permitiera detectar los casos de fraude que los emprendedores en los cuales estaban incurriendo vendiendo una tecnología que no era lo que realmente estaban vendiendo a los inversionistas. SpaceX y la visión a largo plazo. Aquí el mecanismo de acuerdos de servicios y derechos de inversión preferente. Elon Musk, el fundador de SpaceX, ha mantenido un control significativo sobre la empresa, sobre los acuerdos de servicios y los derechos de inversión preferentes, ¿no? Le ha permitido alinear sus intereses con los de los inversores y mantener una visión a largo plazo para esta empresa, ¿no? Los acuerdos de servicios han asegurado que Moss continúe desempeñando un papel clave de liderazgo en esta compañía, mientras que esos derechos de inversión preferente le han permitido mantener una posición mayoritaria en la empresa y lo incentivan a seguir manteniendo siendo el timonel de esta empresa. Aquí tenemos otro caso de startups de biotech y las fases clínicas, ¿no? Que ya hemos visto que estas empresas de la biotecnología tienen que atravesar diferentes fases clínicas hasta lograr su aprobación definitiva, ¿no? Y que con cada una de esas fases clínicas se estructuran en los acuerdos de inversión de biotecnología, se estructuran hitos de inversión, ¿no? Para que los inversionistas vayan desembolsando según se vayan cumpliendo esas pruebas clínicas. Aquí el mecanismo de control eran cláusulas de protección y derechos de inversión preferente. En este contexto, las empresas de biotecnología suelen enfrentar un largo y costoso proceso de desarrollo de fármacos, ¿no? Lo que habíamos comentado, las diferentes fases clínicas de pruebas clínicas, ¿no? Los inversores de capital de riesgo en esta área suelen incluir cláusulas de protección en los acuerdos de inversión para proteger su inversión durante las diferentes fases clínicas. Estas cláusulas permiten incluir derechos de inversión preferente en futuras rondas de financiamiento, lo que les permite mantener su participación en la empresa, ¿no? Entendiendo que aquí estas startups de biotecnología necesariamente van a atravesar diferentes fases atadas a esa fase, diferentes rondas de inversión atadas a esa fase clínica que cada una de esas fases implican determinadas probabilidades de éxito y que una vez que se logren o no ese éxito, se acuerdan, se estructuran nuevas rondas de inversión, ¿no? Entonces a los inversionistas les interesa mantener una preferencia en próximas rondas en cuanto a la suscripción para mantener sus porcentajes de participación accionaria. Las cláusulas de protección ayudan a garantizar que los inversores de capital de riesgo tengan la oportunidad de participar
en futuras rondas posteriores, incluso si la empresa enfrenta desafíos en el desarrollo de sus productos, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones de estos casos? La importancia de alinear los intereses de los emprendedores con lo de los inversionistas, sobre todo en lo que tiene que ver con la rentabilidad. También la necesidad de supervisión. Los inversores deben ejercer una inversión activa de las empresas en las cuales invierten, ¿no? Para evitar, para detectar problemas. Inclusive, si esos inversores no tienen la experticia en una determinada tecnología, buscar quienes los representen, que tengan el conocimiento en esas tecnologías y crear mecanismos de gobierno corporativo, como los comités ejecutivos, con expertos en temas tecnológicos que realmente sí puedan detectar, por ejemplo, casos de fraude, etcétera, ¿no? Aquí es un tema de flexibilidad en las estructuras de gobierno corporativo, ¿no? Por supuesto, la flexibilidad en los mecanismos de control, que deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a las circunstancias cambiantes de la empresa. En la evolución de las empresas, por ejemplo, pueden surgir temas nuevos, nuevos negocios, etcétera. Y esa evolución, por cómo van, cómo se va madurando el mercado, cómo vamos descubriendo el mercado para esos océanos azules, porque son proyectos que buscamos que sean disruptivos, donde todavía, ¿verdad? Pues, como ya hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? La demanda no ha sido lo suficientemente probada, entonces hay que tener cierta flexibilidad en cómo se estructuran estos mecanismos de control. ¿Qué nuevos mecanismos de control hay que establecer, ¿no? Si hay temas de desarrollo de nuevos mercados, pues a lo mejor tener un comité ejecutivo para desarrollo de nuevos mercados. Si es un tema de productos, comité ejecutivo para desarrollo de productos, por ejemplo, en temas de tecnología, entre otros aspectos, ¿no? También debe haber un equilibrio entre el control y los incentivos. No se deben establecer unos mecanismos de control tales que el foco sea solamente en proteger la inversión de los inversionistas de capital de riesgo, olvidándonos de los incentivos de los fundadores, porque si estos emprendedores pierden los incentivos por la rentabilidad de la empresa y no están alineados con lo de los inversionistas a largo plazo, pues pueden jugar en contra de los inversionistas y ya nosotros hemos tenido la experiencia. Yo les había comentado el caso de una compañía en la cual sindicamos una inversión en España, que los inversionistas pasamos a tener el control de la compañía. Cuando pasamos a tener el control de la compañía, ya la gerencia comenzó a jugar con situaciones de fraude contra los inversionistas, simplemente para asegurarse que los inversionistas siguieran colocando dinero, pagarle su sueldo. Ya el interés de los fundadores no era la rentabilidad de la compañía, ni tener, ni influir en la toma de decisiones, porque ya los inversionistas habían tenido el control de la compañía y en la toma de decisiones. Entonces comenzaron a incurrir en temas de fraude, por ejemplo, inflar ventas que nunca existieron para pedir más dinero de los inversionistas, etcétera, ¿no? Esas situaciones de fraude, bueno, son muy conocidas. Les comenté, les coloqué un caso muy conocido. También en la experiencia nuestra en negocios digitales también enfrentamos ese caso, que este fue un caso en España muy conocido. eh, y sindicamos inclusive con un fondo de inversión muy reconocido y se presentó esta situación de fraude. Entonces, precisamente cuando ya los fundadores sienten que no tienen nada que ver con la toma de decisiones ni con los retornos de la startup, porque por ejemplo, si ellos quieren un dividendo, pero entonces los inversionistas dicen, no vamos a repartir dividendos, sino reinvertir dividendos, y ahí comienza un juego peligroso hay una cierta asimetría de intereses entre las partes, entre el equipo fundador y los inversionistas, ¿no? Entonces, a ese punto me refiero en cuanto al equilibrio entre el control y los incentivos, ¿no? Otro tema que les quería comentar es los desafíos en la reestructuración para crear valor en las firmas de capital de riesgo. Cuando estos portafolios evolucionan, surgen nuevos negocios y en la medida que surgen nuevos negocios, a lo mejor se desarrollan verticales diferentes a las que originalmente se estaba invirtiendo, ¿no? Por ejemplo, si las startups, en la medida que busquen escalar,
ejecuta una estrategia de fusiones y adquisiciones con otras compañías dentro de su cadena de suministro, por ejemplo, ya ese portafolio deja de ser ese portafolio, por ejemplo, en fintech, healthtech, etcétera, puro. Si, por ejemplo, la startup se fusiona con otra compañía en otra vertical, oye, ya tenemos ahí un portafolio que deja de ser lo que originalmente ofrecimos a los inversionistas. O si la startup comienza a desarrollar una determinada vertical diferente a la original, a lo mejor ahí conviene hacer un spin-off, ¿no? Las firmas de capital de riesgo, como cualquier otra empresa, pueden enfrentar desafíos para su reestructuración, para mejorar su desempeño y maximizar el valor de los inversionistas y cumplir con su tesis de inversión original con la cual atrajo a los inversionistas, ¿no? Pero con la perspectiva de mejorar, de maximizar su rentabilidad, ¿no? Entonces, la reestructuración de las firmas de capital de riesgo debe enfrentar varios aspectos, como son la complejidad de las inversiones, ya que son inversiones muy a largo plazo, son ilíquidas, con estructuras complejas, porque a lo mejor tienen unos cap tables muy complejos, hay opciones sobre las acciones de la compañía para los empleados, etcétera, ¿no? Lo cual dificulta su valoración precisa y acuerdos de reestructuración eficientes, ¿no? Sobre todo si hace falta recurrir a los spin-off de operaciones de la empresa, ¿no? Para mantener ciertos focos que consideramos adecuados. Dependencia del equipo gestor, ¿no? Del equipo fundador. El éxito de una empresa de capital de riesgo depende en buena medida de la experiencia y de las relaciones de ese equipo gestor. Y cualquier reestructuración que se haga en las mismas debe tomar en cuenta los incentivos, cómo eso impacta en la motivación del equipo. ¿Ok? Por ejemplo, si somos un equipo que sabemos que tenemos el control sobre las decisiones de inversión del fondo, pero por X razón nos fusionamos con otro fondo y ahí no tenemos el mismo control, eso a lo mejor nos puede desmotivar si nosotros creemos que tenemos una visión más acertada que ese equipo ampliado, por ejemplo. También existen otro de las peculiaridades cuando se reestructuran las firmas de capital de riesgo, el apetito de riesgo de los inversores, ¿no? Los inversores de capital de riesgo tienen un perfil de riesgo específico y las reestructuraciones deben ser consistentes con ese perfil y no disuadir a los inversores existentes o potenciales, ¿no? Sobre todo si nuestra tesis de inversión se basaba en centrarnos en una determinada vertical y resulta que con la evolución del portafolio comenzamos a tener una diversificación en otras verticales, por ejemplo. Consideraciones regulatorias. Por supuesto, las firmas de capital de riesgo, y ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de Venezuela, hay una ley, hay un decreto ley que regula el portafolio de las empresas de capital de riesgo. Toda reestructuración debe cumplir con esos requisitos legales. Por ejemplo, qué porcentaje del portafolio se deben destinar a una empresa en particular, entre otros aspectos, ¿no? Y a lo mejor, si no logramos eso, ¿cómo sindicamos inversiones? ¿Cómo buscamos otros inversionistas, ¿no? Método de reestructuración de las firmas de capital de riesgo. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el corporate venturing, ¿no? El intraemprendimiento, habíamos hablado de todos estos temas de los carve-out, split-up, etcétera, ¿no? Un carve-out, por ejemplo, se separa una unidad de negocio o una línea de inversión específica de la firma personal. Por ejemplo, una firma de capital de riesgo podría separar un área de inversión en tecnología, una determinada tecnología para, por ejemplo, tecnología de la salud, ¿no? Para crear un fondo especializado. Puede ser que en la evolución de nuestra vertical, estamos hablando de EdTech, y entonces en EdTech comenzamos a especializarnos en temas de formación de salud. Y con el tiempo fuimos desarrollando una determinada vertical que puede ser muy atractiva en temas de educación para la salud, pero a lo mejor ahí ya conviene separarlo en un portafolio aparte en health techs, por ejemplo, porque para la evolución de esta startup, que originalmente era una EdTech en temas de salud, conviene atraer inversionistas que le interesen deals en health tech, ¿no? Y no necesariamente en EdTech, ¿no? Por el mismo enfoque de portafolio que deben tener en capital de riesgo, ¿no? Como beneficios, bueno, ventajas, permite a la firma centrarse en áreas específicas
mejorar la eficiencia operativa y atraer inversores especializados en esas verticales, ¿no? Desventajas, pues puede requerir una valoración compleja de la unidad separada y puede generar fricciones entre las diferentes partes, ¿no? De esa startup o de esas startups para las cuales se están haciendo estas separaciones, ¿no? Split off, se separa una parte de la firma principal en una nueva entidad independiente con los accionistas de la firma principal recibiendo acciones de la nueva entidad. Por ejemplo, una firma de capital de riesgo podría separar su área de inversión en etapas iniciales en una nueva firma independiente, con los inversionistas existentes en la firma principal recibiendo acciones de la nueva firma, ¿no? Por ejemplo, separamos, si tenemos empresas que todavía están en una fase presemilla y otras que ya evolucionaron a una fase de crecimiento, pues conviene hacer esa separación, ¿no? Permite a los inversores diversificar su exposición y puede mejorar la valoración de ambas entidades, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? Porque son competencias diferentes, enfoques diferentes. Si ya estamos en una fase más evolucionada, así estamos en una fase presemilla. Y no mezclamos un personal experto, por ejemplo, en presemilla o semilla, con un personal más experto, por ejemplo, en temas de escalamiento, etcétera. Desventaja, puede diluir la participación de los accionistas existentes en la firma principal y puede generar complicaciones fiscales a la hora de separar acciones del fondo en un fondo aparte, ¿no? Y, por ejemplo, cuáles pueden ser los requerimientos de los entes regulatorios. Si se debe asumir, por ejemplo, que esa separación es como una nueva, como una venta como tal, o no necesariamente, ¿no? Eso depende de la jurisdicción en la cual se esté operando y las implicaciones fiscales que implique esa separación, ¿no? Y la recepción de esas acciones en esa nueva entidad, porque se podría considerar que se está obteniendo una ganancia por recibir acciones en una nueva entidad, ¿no? De la cual, diferente a la cual se invirtió originalmente. Y recibir esas acciones puede tener implicaciones fiscales. Un split up, la firma principal se divide en dos o más entidades independientes. En este caso, una firma de capital de riesgo que invierte en diferentes sectores puede dividirse en dos firmas especializadas, una enfocada en tecnología general de las telecomunicaciones, por ejemplo, y otra en biotecnología. Permite a cada entidad centrarse en su área de especialización y mejorar la eficiencia operativa. Puede generar dificultades en la gestión de las diferentes entidades y puede afectar negativamente, ¿no? La gestión de la firma principal. Para toda esta evaluación que vimos anteriormente, hay que seguir unas determinadas metodologías para valorar ese portafolio de capital de riesgo. Ahí tenemos que ver si conviene mantener el portafolio como tal, si conviene una diversificación, lanzar nuevos productos, entrar en nuevas verticales, etcétera. Y entonces ahí hablamos de lo que es el management based value o el management basado en valor, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, y para implementarlo en las empresas de capital de riesgo hay que tener una definición clara de valor. Se trata de maximizar el valor para los accionistas o crear un impacto social positivo o una combinación de ambos, ¿no? Identificar los drivers de valor, ¿no? ¿Qué es lo que impulsa el valor? Es la innovación constante de nuevos productos, por ejemplo, la creación de esos océanos azules con nuevos productos. Es el crecimiento, la expansión a nuevos mercados, por ejemplo, el aumento de la cuota de mercado mediante operaciones de fusiones y adquisiciones, o es la eficiencia operativa, sobre todo aplica en fases más avanzadas, ¿no? De lo que ya sería private equity, entendiendo que el capital privado, el capital de riesgo es parte de ese private equity, de ese capital privado. La satisfacción del cliente. Quizá mejora la fidelización de los clientes y mejora la experiencia del cliente. Por ejemplo, si conviene separar la operación, por ejemplo, una operación que ofrece un determinado producto a precios más bajos, económicos, y otra que se identifica con una versión más premium, de lujo, etcétera, con una marca diferente. Entonces, eso implica diferentes aspectos desde el punto de vista de la fidelización y de a quién tú vas a fidelizar, ¿no?
y de cómo la gente se siente identificado con el producto dependiendo de la marca y si es algo premium o no. Medición del desempeño, por supuesto, implica implementar un sistema de medición del desempeño que refleje los drivers, los diferentes drivers de valor. Por ejemplo, si hablamos de la innovación, ¿cómo la medimos? ¿Cómo medimos el crecimiento? ¿Cómo medimos la eficiencia operativa? Y cómo medimos esa satisfacción del cliente, ¿no? Con diferentes métricas. Alineación de incentivos. Los incentivos de los empleados deben estar alineados con la creación de valor. Nuevamente, la creación de valor tiene que ver con la generación de utilidades, porque es lo que al final del día va a compensar a los accionistas. Esto puede, por ejemplo, incluir mecanismos de compensación que ya también vimos, de compensación basada en el desempeño, otorgarle opciones sobre acciones de la compañía a los empleados a un determinado precio de ejercicio, pero un precio de ejercicio lo suficientemente alto para motivar a los empleados a que la compañía valga más que ese precio de ejercicio. Entonces él puede obtener ahí un plus, una utilidad por la diferencia entre ese precio del mercado que de alguna manera puede tener la startup, ¿ok? Y el precio de ejercicio. Revisión y adaptación, revisar revisiones periódicas de este sistema y adaptarlo a las condiciones cambiantes del mercado y a sus nuevos desafíos, ¿no? Tenemos el análisis de la utilidad económica. No sé si ustedes han visto los temas del EVA, del Economic Value Added, ingreso residual. ¿Ustedes están familiarizados con esos temas? ¿Lo han visto en algún momento? Estás en mute, Santiago. Sí, 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 me estaba escuchando. Ok. Y no sé si ustedes han visto los temas de economic, el EVA, el famoso IVA en inglés, el ingreso residual, todos estos temas. Claro, cuando terminas un horizonte de evaluación de cualquier inversión, por supuesto estás Sí. esperando algo adicional. Ujú. Eso es lo que recuerdo de allí ahorita. Claro, fíjense, estas metodologías que en general se pueden resumir en metodologías de ingreso residual, lo que busca evaluar es si conviene reinvertir, ¿ok? Las utilidades en la compañía o conviene pagarle dividendos ya a los accionistas, ¿ok? Bueno, nos quedan 10 minutos de esta sesión nuevamente, pero bueno, ahí entonces hay que ver si esa inversión a la tasa requerida de retorno, ¿ok? Supera o no la utilidad, el beneficio que se obtiene, entonces a lo mejor conviene repartir dividendos. Si no, si es mayor el retorno de reinvertir, es superior a la rentabilidad, al retorno que debería rendir el capital, a la tasa requerida de retorno de la inversión, entonces ahí conviene seguir reinvirtiendo las utilidades en la compañía. Esto es una consideración muy importante a la hora de decidir qué vamos a reestructurar, qué vamos a mantener, qué spin-off, por ejemplo, vamos a ejecutar. Sí, aquí Diego me comenta como la teoría de la gente y el principal. Claro, aquí, por supuesto, cuando hay diferencias en los incentivos de los fundadores y de los inversionistas, ¿no? Pero sí, es esta la teoría, ¿no? Por supuesto. Por eso es que hay que alinear los intereses de las partes para evitar ese juego asimétrico, ¿no? Entonces, nuevamente compartiendo esta presentación. Aquí fíjense, ¿cuál es el cálculo de la utilidad económica? La utilidad económica es una medida que para medir el desempeño, el costo de oportunidad del capital invertido, ¿no?
Y esto nos permite ir evaluando constantemente la dirección hacia la cual deberíamos destinar los fondos que obtengamos, las utilidades que se obtengan, etcétera, ¿no? Y si conviene, por ejemplo, seguir ejecutando rondas de inversión en una startup o no, y decidir entonces repartir dividendos. Entonces, en las empresas de capital de riesgo, este análisis de la utilidad económica permite evaluar la rentabilidad de las inversiones, ¿no? Porque compara el rendimiento de las inversiones con el costo de oportunidad del capital invertido, ese dinero del inversionista que debe redituar su tasa requerida de retorno según el riesgo de la inversión, ¿no? Permite identificar áreas de mejora, ¿no? Ya que permite identificar áreas de la empresa que no están generando rendimientos adecuados al costo del capital. Y entonces ahí conviene hacer spin-off, que es lo que vimos previamente. Y tomar decisiones de inversión. Por ejemplo, conviene seguir convocando rondas de inversión porque esperamos una rentabilidad cada vez superior, por ejemplo, ese capital, o no conviene convocar esas rondas de inversión y entonces cualquier utilidad que se obtenga, repartirla como dividendo. Aquí vemos la fórmula para el cálculo de esa utilidad económica. Vemos que depende de la utilidad operativa menos ese capital invertido por el inversionista, por todos los que colocaron capital en la compañía, ¿no? Por el costo del capital. Ese costo del capital es la tasa requerida de retorno que ya hemos visto, que ya de alguna manera la hemos asomado como esa tasa que se determina por el método del Capital Asset Pricing Method, el KPM, ¿no? El famoso KPM. ¿Cuál es la importancia de este análisis? Bueno, foco en la creación de valor económico. Obliga a las empresas a considerar las oportunidades, a considerar el costo de oportunidad del capital invertido y a enfocarse en la generación de retornos superiores a ese costo del capital. ¿Ok? Voy a convocar a una próxima ronda de inversión. Bueno, hay que ver si la utilidad que me va a generar eso, ¿ok? Supera a ese costo de oportunidad o no. Mejora la toma de decisiones. El análisis económico proporciona una base sólida para toma de decisiones estratégicas y operativas. Por ejemplo, si conviene escindir alguna operación o cerrar una operación, etcétera, ¿no? Una línea dentro de la empresa, por ejemplo. Mejora la comunicación con los inversores, ya que puede ayudar a las empresas a comunicar de manera efectiva su desempeño financiero a los inversores, ¿no? Y entonces identificar ahí cuáles áreas, cuáles secciones son menos rentables o no. Y entonces, cuáles áreas, según esos indicadores, conviene reestructurar porque no están otorgando la rentabilidad suficiente que compense ese costo de oportunidad del inversionista. ¿Cuál es la importancia del control para la creación y extracción de valor futuro? En las inversiones de capital de riesgo, por supuesto, el control es crucial para la creación y extracción de valor futuro. El control permite influir en las decisiones estratégicas, ¿no? Ya que guía la dirección de la empresa a tomar decisiones claves sobre productos, ¿no? ¿Ok? Si cumplen con una utilidad económica positiva, por ejemplo, o si vamos a entrar a nuevos mercados y esa utilidad, la utilidad económica que se espera es positiva, por ejemplo, o si llegamos a acuerdos de fusiones y adquisiciones utilizando esa medición de la utilidad económica, ¿no? Permite alinear intereses, asegura que los intereses de la gerencia y los inversores estén alineados, particularmente si vamos a convocar nuevas rondas de inversión, ¿no? Esa ronda de inversión se debe justificar desde la perspectiva de esa utilidad económica. O si para el mismo los inversores que tienen un portafolio de capital de riesgo, entonces conviene hacer una escisión de partes de esas compañías del portafolio, ¿no? Lo cual permite maximizar el retorno de la inversión, atraer inversionistas adecuados a cada una de esas divisiones a las cuales estamos ejecutando un spin-off, una escisión de la empresa del portafolio, y también permite reducir la incertidumbre, ya que permite reducir los riesgos asociados a la inversión al tener un mayor control sobre el destino de la empresa, ¿no? Y eso a los inversionistas que tienen una determinada visión de negocio, pues le da cierta flexibilidad, cierta certidumbre sobre la dirección de la misma, que va en la dirección adecuada para aumentar el valor de esos inversionistas, ¿no?
Diferencias entre sinergias y beneficios de control en las inversiones de capital de riesgo. Las sinergias se refieren a los beneficios adicionales que se obtienen cuando dos o más entidades se combinan, ¿no? Por ejemplo, si existe un ecosistema entre las empresas del portafolio o si esas empresas del portafolio crean un determinado ecosistema fuera del portafolio como tal, ¿ok? Si esas sinergias aumentan el valor de las compañías como tal, por ejemplo, al fusionarlas, más que si el valor termina siendo mayor que si cada una de las compañías se mantuviese separadas, ¿no? Ese es el valor incremental. Vamos a ver más adelante lo que implica ese valor incremental, ¿no? ¿Cómo valoramos esa sinergia? Beneficios del control se refiere a los beneficios que obtienen los inversionistas, pero principalmente para minimizar el riesgo de su inversión y para poder tomar decisiones estratégicas, sobre todo decisiones estratégicas que reduzcan el riesgo de su inversión eh, y también con un determinado control para decisiones que permitan mejorar esa rentabilidad si ellos creen que con su involucramiento pueden mejorar la rentabilidad de la empresa porque tienen una determinada visión que a lo mejor no la ven en el equipo fundador, ¿no? Esto en cuanto a los temas de la importancia de evaluar las sinergias, conocer que hay sinergias, conocer que las sinergias se pueden generar a partir de la creación de un ecosistema entre las empresas del portafolio o de esas empresas del portafolio con empresas externas, ¿no? Y todo lo que eso implica en la tesis de inversión, porque a lo mejor conviene generar un ecosistema, ¿ok? E invertir en un ecosistema más que la vertical como tal, ¿ok? Porque a lo mejor la generación de ese ecosistema, y es lo que hace Sequoia Capital, que invierte más que todo en ecosistemas, y es lo que les permite ejecutar estrategias de salida con compañías que son exitosas, que están entre sí ligadas, vinculadas, pero que han generado estándares en determinadas áreas que hacen difícil la entrada de otros competidores y que entre ellas esas empresas que tienen un valor mayor operando entre sí, colaborando entre sí, y eso maximiza el valor de los portafolios de Sequoia, que, por ejemplo, operando como empresas separadas sin ninguna vinculación entre ellas. Luego están otros temas que tienen que ver con los Key Performance Indicator, ¿no? Que son los indicadores de desempeño clave, ¿no? Fíjense que en módulo 7 yo les subí unos contenidos que yo se los voy a habilitar ahorita sobre diferentes tipos de indicadores, ¿no? De desempeño, sobre todo los que son por etapas de evolución de la startup. Bueno, sí, sigo con la grabación. Aquí estábamos hablando de los indicadores claves de desempeño y la importancia que tienen para que el inversionista pues vea cómo es la evolución de una startup, por ejemplo, del portafolio en diferentes dimensiones, ¿no? Y por supuesto, permite mejorar el desempeño, identificar oportunidades, ¿ok? Y tomar decisiones estratégicas. Eso es porque permite identificar oportunidades. Los indicadores es una manera muy relativa de expresar relaciones entre variables, ¿no? Y entonces, a partir de eso, nosotros podemos identificar qué compañías tienen mejores indicadores y el tener mejores indicadores en un determinado aspecto, a lo mejor puede hacerlos atractivos para una inversión, para una fusión, por ejemplo, X. Porque son importantes, bueno, comparar empresas, como ya yo les comenté, y ver si el desempeño de las startups es adecuado o no, y qué oportunidades de mejoras pueden haber. Si hay compañías con las cuales estamos comparándonos que tienen un mejor desempeño, entonces eso significa que hay oportunidad para mejorar. Y entonces, ¿en qué vamos a mejorar? Por supuesto, medir el progreso, viendo cómo crecen los ingresos, la adquisición de clientes y la retención. Había hecho el comentario que entre los contenidos del módulo correspondiente a la sesión 12 y módulo 7, hay unos archivos de los Key Performance Indicators según diferentes etapas de evolución de una startup, ¿no? Y según el tipo de startup, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay unos indicadores que utiliza Y Combinator, que es la famosa aceleradora que diseñó el estándar moderno de los famosos SAFe, ¿no?
Y estos, los indicadores, por supuesto, son claves para justificar decisiones, presentar resultados tangibles a los inversores y los socios de la startup, ¿no? Y ver qué hacer para mejorar el desempeño. Algunos indicadores, bueno, aquí les estoy mostrando algunos indicadores generales, por ejemplo, ingresos recurrentes mensuales, ver si la compañía ya está generando ingresos recurrentes, cuáles son esos ingresos recurrentes, que no sean ingresos esporádicos, ¿ok? Y por supuesto hay que identificar cuáles son las líneas de negocio que generan esos ingresos recurrentes. Por ejemplo, si estamos hablando de software as a service, es esa renta mensual, por ejemplo, esa suscripción mensual que se genera, ¿no? Por eso es que el software as a service es un negocio que muchos inversionistas de capital de riesgo están buscando modelos de negocios, negocios alrededor de ese modelo de negocio del software, el hardware as a service, ¿no? La tasa de crecimiento de los ingresos para ver cómo, si es favorable o no, y si es desfavorable, entonces qué acciones tomar. El margen bruto porque está asociado a la eficiencia con la cual se fijan los precios, la burn rate, que es la tasa a la cual se quema dinero, a la cual estamos consumiendo el aporte de los inversionistas. Y aquí pueden ver la fórmula, ¿no? General. La valoración de la empresa, por supuesto, porque a partir de la valoración de la empresa podemos hacer ese análisis de la utilidad económica. Y aquí, bueno, existen diferentes metodologías, métodos que ya yo les había mencionado. Sencillamente aquí está como referencia, ¿no? Recuerden que aquí no estamos valorando empresas en este curso. Hay indicadores operativos que están relacionados, por ejemplo, con los clientes, por ejemplo, el número de clientes, cómo va creciendo el número de clientes, la churn rate, que es los clientes que se pierden periódicamente, y entonces eso hay que compararlo con los nuevos clientes, y entonces lo ideal es que los nuevos clientes superen a los clientes que se nos van, ¿ok? El Net Promoter Score, que se clasifica a los clientes en promotores que dan una buena calificación, los pasivos y los detractores, ¿no? Y entonces esto mide la lealtad de los clientes hacia la marca y su disposición a recomendarla, ¿no? También otros temas tienen que ver con la experiencia del cliente como tal, como usuario, y por ejemplo, hablamos del tiempo medio para resolución de incidencias, ¿ok? Hay los indicadores relacionados con adquisición y retención del cliente, por ejemplo, la tasa de conversión de prospectos en clientes, la tasa de retención de clientes que está muy ligada a churn rate, están los Key Performance Indicators relacionados con los clientes como tal. Hablamos, por ejemplo, del costo de adquisición de clientes, ¿ok? Costos totales de adquisición de clientes entre el número de nuevos clientes adquiridos, que es como se determina. Y mide cuánto cuesta adquirir un cliente. Y esta métrica es muy importante y es una métrica que siempre suelen preguntar los inversionistas de capital de riesgo, inclusive más que cuáles son las ventas proyectadas, porque el inversionista puede tener una visión de escalamiento diferente a la que puede tener el emprendedor como tal. Pero el emprendedor debe saber cuánto le cuesta adquirir un cliente nuevo. Y el inversionista puede decir, mira, si te cuesta tanto adquirir un nuevo cliente, entonces nosotros podemos lograr un determinado nivel, una determinada cantidad de nuevos clientes si invertimos tanto en mercadeo, por ejemplo, en promoción. ¿Ok? Entonces ahí ya conociendo la métrica que la debería conocer el emprendedor, el inversionista puede dimensionar las ventas en función de sus recursos, ¿no? El valor, el valor del tiempo de vida del cliente, ¿no? El lifetime value, el valor promedio de una transacción por el número promedio de transacciones por cliente, por el valor, por la vida promedio del cliente, ¿no? El tiempo durante el cual el cliente se va a mantener como cliente, ¿no? El retorno sobre la inversión de mercadeo, que está relacionado con los ingresos generados por una campaña de mercadeo y el costo de la campaña entre el costo de la campaña. Y mide la eficiencia de nuestros esfuerzos de mercadeo en términos de retorno financiero, ¿no?
Esto, bueno, algunas de las métricas, aquí están otras métricas relacionadas con el equipo, tamaño del equipo, el número de empleados, la tasa de rotación de empleados. Esta sí es muy importante porque aquí, si hay una alta tasa de rotación de empleados, eso me está dando una indicación de que ahí hay algún problema. Es una señal temprana de que puede haber conflictos en la empresa y entre los miembros del equipo, por ejemplo, fundador también, ¿no? Puede ser proxy de algo, hay algún tema, hay alguna conflictividad interna si hay una alta tasa de rotación de empleados. Por ejemplo, los incentivos, las compensaciones no pueden ser lo suficientemente atractivas para retener a los empleados, los empleados se nos van muy rápido y entonces esa curva de aprendizaje se desaprovecha porque hay una alta rotación de los mismos, entonces constantemente hay que contratar nuevos empleados, darles un entrenamiento, etcétera, y se desaprovecha esa curva de aprendizaje, ¿no? La satisfacción de los empleados no se calcula con una fórmula única, sino a través de diferentes indicadores. Por ejemplo, cómo perciben los empleados al ambiente de trabajo, cómo ellos perciben su relación con los superiores, si ven que tienen desarrollos de oportunidades de crecimiento y de reconocimiento, si reciben reconocimiento suficiente, sus beneficios en la empresa. Y esto es importante para evitar esa alta rotación del personal que puede hacer caótica la gestión de la empresa si constantemente se nos van los empleados. Entonces hay que contratar nuevos empleados, hay que entrenarlos nuevamente, hay que saber lo que sabía ese cliente, ese empleado que se nos fue, a lo mejor saben algún tema relacionado con los clientes y se nos fue, entonces hay que estar detrás de él preguntándole cómo quedó con tal cliente, etcétera, ¿no? Eso causa mucho trauma en la gestión de la empresa. Y bueno, estas medidas, estos temas de satisfacción del cliente los medimos en una escala de Likert, del 1 al 5 al 7, etcétera, expresando, por ejemplo, el 1 si hay un desacuerdo total, y los valores superiores, y si están de acuerdo, si hay, por ejemplo, si se sienten satisfechos con el desarrollo profesional dentro de la empresa, si la relación con los superiores es la adecuada, etcétera, ¿no? Y otras métricas, bueno, tiene que ver con el Net Promoter Score, pero enfocado a los empleados como tal, ¿no? Esta métrica, como les comenté, es muy importante porque la mayoría de los problemas de las empresas suele presentarse en temas del personal, de la química, de cómo se relacionan los fundadores entre sí y los empleados. Y ahí puede generarse una cierta conflictividad que puede surgir de conflictos entre los miembros del equipo fundador, que se transmite a los empleados. Y es una señal temprana de posibles conflictos. Y eso, de alguna manera, hay que tomarlo en cuenta a la hora de decidir nuevas rondas de inversión. Por ejemplo, si el equipo emprendedor convoca nuevas rondas de inversión. Si vemos que hay una situación de conflictividad interna, oye, hay una alerta que hay que tomarla en cuenta antes de que se convoque una nueva ronda de inversión. ¿Cuál es el significado y la importancia de la evaluación relativa en la determinación de sinergias y beneficios de control? La valoración relativa es un método que compara una empresa con otras empresas similares en términos de métricas, determinadas métricas o múltiplos de valoración. Permite, por supuesto, identificar oportunidades de adquisición o de inversión del comprador, ¿ok? Permite estimar sinergias si vemos que el valor combinado de las empresas es mayor que el de cada empresa por separado. Y aquí no solamente nos referimos a empresas del portafolio, si hay, por ejemplo, sinergias en costos, porque fusionamos empresas del portafolio, o si hay sinergias desde el punto de vista tributario, como ya yo les comenté, que se pueden utilizar pérdidas fiscales de una de las compañías del portafolio para otra de las compañías del portafolio que resulta siendo más prometedora. Y también para evaluar los beneficios del control, ¿no? Al comparar la empresa con sus pares, se puede evaluar si el precio de adquisición refleja adecuadamente los beneficios de control potencial, ¿no?
Aquí están los diferentes tipos de sinergias y beneficios del control. Están las sinergias operativas, como ya yo les comenté, las sinergias de escala. Por ejemplo, si conviene fusionar empresas de portafolio para reducir costos unitarios, ¿no? Economías de alcance, por ejemplo, si hay beneficios en producir una mayor variedad de productos, ¿no? De bienes y servicios. Mejoras en la eficiencia operativa porque se optimizan procesos, se reducen redundancias si fusionamos empresas, por ejemplo. Sinergias de costos, por ejemplo, reducción de gastos generales, reducción de las duplicidades, como ya yo les comenté, por ejemplo, áreas de administración, ventas y marketing que a lo mejor se pueden concentrar a nivel del equipo gestor del fondo. Mejoras en la capacidad de negociación con los proveedores, ¿no? Al fusionar las empresas del portafolio. Sinergias de ingresos, por ejemplo, accesos a nuevos mercados, porque permite la expansión a nuevos segmentos de clientes o geografía. Lanzamiento de nuevos productos, si podemos aprovechar las tecnologías existentes para desarrollar nuevos productos y generar nuevos océanos azules. Mejoras en la posición competitiva al mejorar la cuota del mercado y fortalecer nuestra posición competitiva en ese mercado para diferentes aspectos, ¿no? Sinergias financieras, ya que al ser más eficientes operativamente y al tener mayor rentabilidad, se pueden lograr mejores tasas de interés, por ejemplo, si se llega en algún momento a recurrir al financiamiento bancario, sobre todo el financiamiento puente entre rondas de inversión. Antes de convocar a una nueva ronda de inversión que vamos a tener nuevos accionistas, podríamos pedir financiamiento bancario, si llega a ser el caso, ¿no? Optimización de la estructura de capital, ya que reduce los costos del capital como tal, ¿no? Sinergias tributarias, ya las que yo les comenté previamente, por ejemplo, aprovechar pérdidas fiscales o créditos fiscales entre las empresas del portafolio. Beneficios del control, bueno, la implementación de estrategias de valor, la capacidad para implementar cambios estratégicos en las áreas en las cuales creemos que la utilidad económica puede ser positiva, ¿no? Por supuesto, aumento de la rentabilidad a través de una mejora en la eficiencia operativa al identificar la utilidad económica de cada una de las operaciones de la empresa, de cada una de las áreas de la empresa, si conviene hacer escisiones de áreas de la empresa, por ejemplo, para mejorar su rentabilidad y entonces evitar que a la hora de convocar a nuevos inversionistas, que diluyan inversionistas existentes en determinadas compañías en las cuales conviene evitar la dilución, ¿no? Y disminución de riesgo al disminuir los riesgos asociados a la inversión, al tener un mayor control sobre la empresa por parte de los inversionistas. Y estar entonces al mando de cómo vamos a ir pivoteando la operación de la empresa según vamos descubriendo el mercado, ¿no? La aplicación de la valoración relativa para evaluar sinergias y beneficios de control, bueno, nuevamente, es lo que vimos previamente de la utilidad económica, pues permite nuevamente evaluar esa sinergia, ¿no? Aplicación del efecto del valor incremental en la evaluación de las sinergias y los beneficios del control. Cuando hablamos de los famosos ecosistemas de empresas del portafolio, entre sí y con empresas externas y ver si conviene, por ejemplo, fusionarse con otras empresas que no necesariamente son de la vertical, entonces conviene hacer esta evaluación. ¿Es mayor el valor de una empresa fusionada con otra que no se corresponde con la vertical del fondo, ¿ok? O conviene mantenerla separada, ¿no? Eso es parte de esta aplicación del valor incremental, ¿no? Permite evaluar el valor independiente de cada empresa y estimar el valor combinado de las empresas dentro de un ecosistema, ¿no? Y ver si conviene entonces proceder a una operación de fusión o no, y qué implicaciones tiene eso para la naturaleza del portafolio y la tesis de inversión, y si hay que hacer una reestructuración de ese portafolio, si hay que hacer un spin-off, por ejemplo, y cumplir con regulaciones, por ejemplo. Eh, es sencillamente una medida cuantitativa del valor creado por la combinación de las empresas
y puede ser utilizado para evaluar la viabilidad de una adquisición, fusión o de una inversión por parte de la startup en su proceso de crecimiento. Y al mismo tiempo es una indicación para el gestor de fondos si conviene reestructurar ese portafolio para cumplir con su tesis de inversión original, si conviene entonces hacer un spin-off de su portafolio para atraer inversionistas en esas nuevas verticales, por ejemplo, si es el caso que identificamos en el proceso de evolución de la startup, entre otras consideraciones, ¿no? Esos son los aspectos más relevantes que quería comentar hoy en cuanto a la gestión de el portafolio, un portafolio de capital de riesgo, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, dudas. Bueno, todo bien por hoy. Quedé pendiente de revisar algunos de los temas. Por ejemplo, cuando tenías lo de los KPI, Sí, que creo que sí. lo voy a volver a revisar en las grabaciones, que es bien Bueno, interesante para esto, hay porque varios. son KPI, sí, son diferentes variedades, ¿no? Sí, Por sí. ejemplo, si uno ve la churn rate de un lado, pero después ve aquella proporción entre el número de tractores versus el número de seguidores, pues tiene de repente que tener como el sistema de métricas para tomarlo. Igual el tema de el balance entre los incentivos y los elementos de control, los que impiden las estafas, los fraudes o de repente desviaciones de estrategia respecto a los incentivos para emprender, especialmente en lugares disruptivos. Claro, Creo que fíjense. lo voy a volver a revisar todo. Sí, fíjense, ahí yo les estoy compartiendo unas métricas que utiliza Y Combinator para diferentes tipos de empresas, ¿no? Entonces, cuando ustedes elaboren esa hoja de términos, por ejemplo, temas como los Key Performance Indicators, que se van a comunicar con regularidad a los inversionistas dentro de esos derechos de información, puede ser algo que ustedes utilicen, ¿no? Que ustedes incorporen a esa hoja de términos. Por ejemplo, se les va a dar información periódica, se les va a informar sobre estos indicadores. Fíjense que ahí yo les estoy colocando indicadores según fase de evolución de la startup y según la vertical en el caso del archivo de Y Combinator, ¿no? Que utiliza diferentes Key Performance Indicators. Entonces, utilícenlos según la naturaleza del negocio y según la fase en la cual ustedes se van a ubicar. Aquí en Venture Capital, bueno, estamos hablando de la fase semillas, presemillas o una serie A, por ejemplo. Entonces, el tema de adaptar esos Key Performance Indicators a la vertical, ¿ok? Y a la etapa de la evolución de la startup como tal. ¿De acuerdo? Sí, gracias, sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, si no hay más consultas, finalizamos entonces la sesión de hoy. Yo entonces voy a subir estos contenidos por YouTube y se los voy a compartir, ¿no? Yo les voy a avisar cuando ya estén disponibles. ¿De acuerdo? Sí, 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 estamos pendientes. Son dos grabaciones, perdón, tres grabaciones. Son tres, sí, quedaron en tres. Tres grabaciones. No, ok, Perfecto. Fino, gracias. profe, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por unirse esta noche. Bueno, feliz noche. Feliz noche, gracias. Saludos. Quedamos pendientes, quedo entonces pendiente para el fin de semana para sus entregas. Listo. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Gracias a ti por unirte, Diego. Feliz noche.